El cielo calla, pero no por mucho tiempo. Hay un silencio que pesa sobre la humanidad, un silencio que precede al fuego. Las señales están aquí, pero pocos las quieren ver. Guerras, confusión, oscuridad espiritual. Todo ocurre como la Biblia lo advirtió, y sin embargo, el mundo sigue dormido. El día del Señor no es una metáfora, es una cita escrita desde la eternidad. Y cuando el cielo hable, ya no habrá vuelta atrás. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. ¿Qué pasará cuando los cielos se oscurezcan? ¿Qué ocurrirá cuando la voz de Dios rompa este silencio que el mundo confunde con paz? No será un susurro, será un estruendo que cambiará la historia para siempre. Las Escrituras dicen que el sol se apagará, que la luna se tornará en sangre y que el Hijo del Hombre vendrá con poder y gloria. Ese día se acerca y cada uno de nosotros deberá decidir: ¿vivir preparado o ser sorprendido? Si crees que este mensaje es necesario, te invito ahora a apoyar esta misión. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comenta «Estoy alerta» si esperas el regreso de Jesús. Tu apoyo ayuda a que la palabra siga llegando a más corazones, en más naciones. El silencio no durará para siempre. Y cuando el fuego descienda, solo los que edificaron su vida sobre la fe, la esperanza y las promesas de Dios permanecerán firmes. Porque el día del Señor no traerá miedo a los justos, sino victoria. El cielo está por hablar. ¿Estás preparado para escuchar? El día del Señor no es una metáfora ni una simple expresión profética. Es una realidad anunciada en toda la Biblia, desde los tiempos de Isaías hasta las visiones de Juan en el Apocalipsis. Los profetas lo describieron con una mezcla de temor y esperanza, porque sabían que ese día marcaría el cierre de una era y el comienzo de otra. Isaías habló de él como un día de ira y justicia. Joel lo vio como un tiempo en que el sol se oscurecería y la luna se tornaría en sangre. Amós advirtió que sería un día de tinieblas, y Sofonías declaró que ninguna nación podría escapar de su poder. Pero al mismo tiempo, todos coincidieron en algo. Para los que confían en el Señor, ese día será una promesa cumplida, no una condena. El día del Señor representa el momento en que Dios intervendrá directamente en la historia humana. Ya no será el hombre quien dicte el rumbo del mundo, sino el Creador quien pondrá orden definitivo a todo. Es el punto en el que la paciencia divina se encuentra con la justicia eterna. Y aunque muchos temen esa revelación, los fieles la esperan con el corazón encendido, porque saben que detrás del juicio viene la restauración. Es el día en que la fe será recompensada, la esperanza cumplida y las promesas de Dios reveladas ante todos los ojos. La Biblia no lo presenta solo como un evento de destrucción, sino como un acto de amor de Dios hacia su creación. Porque cuando el mal se multiplica y la injusticia se convierte en norma, el amor del Padre se manifiesta en corrección. No hay contradicción entre el juicio y el amor de Dios. Ambos brotan del mismo corazón. Dios no juzga por placer, sino por amor, porque solo a través del fuego se purifica el oro. Por eso, los profetas hablaban con lágrimas en los ojos, sabiendo que cada palabra de advertencia era también una oportunidad de salvación. Hoy, el mundo vive como si ese día nunca fuera a llegar. Las personas confían en la ciencia, en los gobiernos o en su propia fuerza, ignorando las señales que ya están frente a nosotros. Pero la palabra no miente. Habrá un día en que los cielos se estremecerán y la voz de Dios romperá el silencio. No será un evento simbólico, sino un acontecimiento real que nadie podrá detener. Los reinos caerán, los poderosos se esconderán, y solo aquellos que vivan bajo la fe en Jesús hallarán refugio. Como dice 1 Pedro 4:17, el juicio comienza por la casa de Dios. Esto significa que incluso los creyentes serán llamados a rendir cuentas de su fidelidad.
El día del Señor será, al mismo tiempo, el día más oscuro y el más glorioso de la historia. Oscuro para los que rechazaron la gracia, pero glorioso para quienes caminaron en obediencia. Los profetas no hablaron para infundir miedo, sino para despertar corazones. Ellos entendieron que Dios siempre advierte antes de actuar, y sus advertencias están llenas de misericordia. A través del Espíritu Santo, esas mismas palabras resuenan hoy, recordándonos que el tiempo de la gracia aún no ha terminado, pero está llegando a su fin. Por eso, este mensaje no es una amenaza, sino una invitación. Una invitación a volver a Dios antes de que el reloj profético marque la última hora, a examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿estamos listos para el encuentro con el Señor? Porque el día del Señor no es solo un evento futuro, es también una realidad espiritual que se acerca con cada decisión que tomamos. Quien vive en oración, en comunión con el Espíritu, ya está preparándose para ese encuentro, pero quien ignora las advertencias, vive confiado en su propia seguridad sin saber que el tiempo se agota. Al final, el día del Señor será la respuesta divina al clamor de un mundo cansado de la maldad. No será el fin de todo, sino el principio de lo que siempre debió ser. Un mundo restaurado, donde la justicia reine, donde el mal no tenga voz y donde el amor eterno de Dios lo llene todo. Ese día será temido por los que nunca creyeron, pero será anhelado por los que han guardado su fe con perseverancia. Y tú, que escuchas este mensaje, ¿serás encontrado preparado o dormido cuando ese día llegue? Habrá un día en que el cielo dejará de ser azul. El sol, que hoy nos calienta con suavidad, se tornará oscuro como si la creación entera contuviera la respiración. Joel lo profetizó siglos antes. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Jesús repitió esas mismas palabras en Mateo 24, advirtiendo que incluso los astros serían sacudidos antes de su regreso. No es poesía. Es una advertencia real. Los cielos, testigos silenciosos de nuestra historia, hablarán con fuerza cuando llegue la hora. Imagina el terror y la maravilla de ese momento. El mundo entero se detendrá. Los hombres dejarán caer sus armas, las ciudades quedarán en silencio y todos los ojos mirarán hacia arriba sin entender lo que sucede. La naturaleza no se revela por casualidad. Responde a la voz de su Creador. Cada eclipse, cada estremecimiento, cada señal en los cielos es un eco del juicio que se aproxima. Y aunque muchos intenten explicarlo con ciencia, habrá un instante en que la explicación humana ya no bastará, porque cuando Dios hable, el universo obedecerá. El oscurecimiento de los cielos no será un fenómeno aislado, sino una señal profética, visible y poderosa. Será el preludio del retorno de Cristo, el anuncio visual de que el silencio divino llega a su fin. En ese momento, el mundo comprenderá que no se trataba de mitos ni de metáforas, sino del cumplimiento exacto de las Escrituras. Las promesas de Dios siempre se cumplen, y esta no será la excepción. El Espíritu Santo lo inspiró a través de los profetas para que nadie pueda decir que no fue advertido. Pero hay algo aún más profundo. En la oscuridad del cielo, Dios revelará la condición del corazón humano. Muchos verán esas señales y sentirán miedo, otros caerán de rodillas, porque los cielos reflejarán lo que hay dentro de nosotros. Quienes amaron la luz se alegrarán, quienes vivieron en tinieblas temerán su llegada. En ese día no importarán los títulos, la fama ni la riqueza. Solo permanecerá la fe de aquellos que creyeron en Jesús, aun cuando el mundo los llamó locos. ¿Podríamos estar viendo ya el inicio de esas señales? Guerras, terremotos, eclipses inusuales, caos político, corazones fríos. Todo parece gritar que algo se acerca. No se trata de miedo, sino de preparación. El Señor nunca permite que llegue un juicio sin antes levantar una voz de advertencia. Oye esa voz.
Sigue hablándonos a través de su palabra, llamándonos a la oración, al arrepentimiento y a la esperanza, porque incluso cuando los cielos se oscurezcan, la luz de Cristo brillará sobre los que le pertenecen. La Biblia no deja lugar a dudas. Antes del regreso del Señor, la creación misma manifestará su agonía. Pablo escribió en Romanos 8 que la creación gime con dolores de parto, esperando la redención final. Esos dolores ya comenzaron, pero los que viven bajo la guía del Espíritu Santo no temen. Ellos entienden que la oscuridad solo anuncia el amanecer. Cada señal, cada estremecimiento del mundo es una confirmación de que las promesas de Dios están por cumplirse. Así que no temas cuando los cielos se oscurezcan. No corras ni desesperes. Alza tus ojos y recuerda lo que Jesús dijo. Cuando veáis que todas estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa será la señal de que el reino está a las puertas. Porque aun cuando la noche cubra la tierra, el corazón que confía en Dios sigue viendo la luz. Y esa luz no se apagará jamás. Los profetas no hablaban desde tronos ni palacios, sino desde desiertos, prisiones y lágrimas. Eran hombres escogidos por Dios para anunciar lo que el mundo no quería escuchar. Joel, Amós y Sofonías no hablaban por ellos mismos. Hablaban bajo el poder del Espíritu Santo, con voces que temblaban no por miedo, sino por reverencia. Cada palabra que pronunciaban era fuego en sus labios y peso en sus corazones, porque sabían que advertir al pueblo del día del Señor no era un mensaje de orgullo, sino de misericordia. Era la voz del amor divino intentando despertar a una humanidad dormida. Joel vio un pueblo que había olvidado a su Dios y clamó: «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos». No. Esa frase sigue siendo una de las más profundas de toda la Biblia. Dios no buscaba sacrificios vacíos, sino corazones quebrantados. Amós, por su parte, se levantó contra una sociedad que se decía justa, pero que oprimía al pobre y despreciaba la verdad. Él gritó en nombre del Señor: «Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo». No lo hacía para condenar, sino para recordar que sin justicia no puede haber fe verdadera. Sofonías fue aún más directo. En su tiempo, la idolatría se había infiltrado incluso en el templo. Muchos servían a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos de él. Sofonías advirtió que el día del Señor vendría como fuego purificador para limpiar la casa antes de bendecirla. Era un mensaje duro, pero necesario. ¿No vivimos hoy algo parecido? Iglesias llenas, pero corazones vacíos. Oraciones repetidas, pero sin arrepentimiento. Dios sigue hablando, pero pocos escuchan. Lo que une a estos profetas no es solo el mensaje, sino el espíritu con que lo proclamaron. No hablaron con ira, sino con dolor. No predicaron para destruir, sino para salvar. Cada lágrima que derramaban era una oración por su pueblo. Cada advertencia era una muestra del amor de Dios, un intento más de evitar el juicio antes de que fuera demasiado tarde. Porque cuando Dios envía a un profeta, lo hace para dar una última oportunidad antes del fuego. Hoy, esa voz profética sigue viva en la palabra de Dios. Los mensajes antiguos siguen resonando con fuerza en este siglo moderno lleno de ruido y distracciones. Quizás ya no haya un Joel en las plazas, ni un Amós clamando en las puertas, pero sus palabras atraviesan el tiempo y llegan a nosotros con la misma urgencia. Cada vez que abrimos la Biblia oímos el eco de su voz. Vuelve al Señor antes de que sea tarde. Es el mismo llamado que sigue extendiendo el Espíritu Santo a través de cada generación. Muchos se burlan de los profetas y los llaman fanáticos, pero el paso del tiempo siempre les da la razón. Todo lo que dijeron se cumplió, y lo que falta por cumplirse ya se está gestando ante nuestros ojos. El amor de Dios es tan grande que nos advierte antes del desastre. Si Él callara, seríamos consumidos sin aviso.
pero no calla. Habla a través de su palabra, de las circunstancias y de los corazones sensibles que aún saben discernir su voz. Escuchar la voz de los profetas es escuchar el corazón de Dios. No hay mensaje más urgente ni más tierno, porque detrás de cada advertencia hay una invitación, la de regresar al Padre. Por eso, antes de que el día del Señor llegue, Él nos habla una vez más, no con truenos, sino con gracia. La pregunta es, ¿seguiremos ignorando su voz o responderemos antes de que el cielo vuelva a hablar con fuego? Desde el principio de los tiempos, cada generación ha intentado controlar su destino. Reyes, imperios y naciones han creído tener el poder de decidir el curso de la historia. Pero llegará un momento en que todo control humano se desvanecerá. Ese día no dependerá de calendarios ni de profecías humanas. Está marcado por la voluntad soberana de Dios. Isaías lo anunció con firmeza. He aquí, el día del Señor viene, terrible, con indignación y ardor de ira, para asolar la tierra y destruir a los pecadores de ella. No hay ejército, gobierno o poder que pueda detener lo que el Creador ha determinado. El día del Señor no es un mito ni una metáfora, es un evento decretado desde la eternidad. Dios, que conoce el principio y el fin, ya estableció la hora exacta en la que los cielos se estremecerán y la tierra responderá a su voz. No habrá refugio político ni científico que pueda ofrecer seguridad. Todo lo construido sobre orgullo y pecado caerá, pero los que edificaron su vida sobre la fe en Jesús permanecerán firmes. Porque aunque el juicio llegue como un torrente, el amor de Dios cubrirá a los que confían en sus promesas. Cuando las Escrituras hablan de este día, no lo hacen para infundir miedo, sino para revelar la soberanía divina. En Isaías 13, 9-11, se describe con precisión cómo los cielos se conmoverán y la tierra temblará bajo la presencia del Señor. Es la escena del juicio final, pero también del cumplimiento de la esperanza eterna. Dios no improvisa. Cada profecía, cada advertencia, cada señal apunta hacia ese momento en el que toda rodilla se doblará ante su majestad. No será un accidente cósmico. Será la culminación del plan divino que ha estado en marcha desde la caída del hombre. Y mientras el mundo busca explicaciones racionales para lo espiritual, el cielo sigue avanzando hacia ese punto inevitable. El Espíritu Santo sigue hablando, preparando a los corazones sensibles que saben discernir los tiempos. Porque los que viven en oración y obediencia no serán sorprendidos, reconocerán las señales y levantarán sus ojos sabiendo que su salvación está cerca. Los demás, sin embargo, serán tomados por sorpresa, como en los días de Noé, cuando el diluvio llegó y nadie estaba preparado. Este día también nos recuerda una verdad que muchos olvidan. Dios no solo juzgará al mundo, sino que restaurará todas las cosas. En el libro de Apocalipsis, Juan vio cómo el cielo se abría y el Hijo del Hombre regresaba montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca y una corona en su cabeza. No vuelve como el cordero que fue inmolado, sino como el rey que viene a reinar. Su regreso no podrá ser impedido ni por los hombres ni por las tinieblas. El juicio y la restauración son inseparables en el propósito divino. Reflexiona un momento. Todo lo que hoy parece estable, mañana puede desaparecer. Las estructuras humanas cambian, las leyes se derrumban, las ideologías mueren. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, y esa palabra asegura que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, sin aviso, sin demora, sin error. La única forma de estar preparado no es con miedo, sino con fe, con una vida entregada a la verdad, guiada por el Espíritu y sostenida por la esperanza de las promesas de Dios. Ese día será el gran equilibrio de la historia. Todo lo injusto será expuesto,
Todo lo oculto saldrá a la luz. No habrá negociaciones ni excusas, solo dos destinos, redención o juicio. Y cada uno dependerá de una sola decisión: haber creído o haber rechazado al Salvador. Porque el día del Señor no podrá ser detenido, pero sí puede ser enfrentado con confianza por quienes viven bajo la gracia. El reloj profético sigue avanzando y el cielo ya se prepara para abrirse. La mayoría de las personas imagina el juicio de Dios como algo que caerá solo sobre los impíos, sobre las naciones que se rebelaron o sobre quienes nunca creyeron. Pero la Biblia revela algo mucho más profundo. El juicio de Dios comienza con su propio pueblo. En 1 Pedro 4:17 está escrito: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Estas palabras son tan claras como contundentes. Antes de juzgar al mundo, el Señor purifica a los suyos, no porque los odie, sino porque los ama lo suficiente como para no dejarlos impuros. La fe no es solo creer en Jesús, sino también permitir que Él nos transforme. Y esa transformación muchas veces llega a través del fuego. Así como el orfebre purifica el oro con calor intenso, Dios usa las pruebas y la corrección para refinar el corazón de su iglesia. El juicio que comienza en la casa de Dios no es para destrucción, sino para limpieza. Es la manera en que el Espíritu Santo revela lo que está escondido, confronta el pecado oculto y llama a un arrepentimiento genuino. Porque no habrá gloria sin santidad, ni avivamiento sin pureza. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser luz, pero ¿cómo puede alumbrar el mundo si su lámpara está apagada? En muchas congregaciones se predica de prosperidad, pero se olvida la santidad. Se habla de amor, pero se ignora la obediencia. Y cuando la verdad se diluye, la presencia de Dios se apaga. Por eso, el juicio no comienza afuera, sino adentro. Dios está visitando a su iglesia, no con ira, sino con celo. Está removiendo lo superficial, exponiendo lo falso y despertando a los que se han dormido espiritualmente. Cuando Pedro escribió esa advertencia, la iglesia ya sufría persecución, pero lo que más le preocupaba no eran los ataques externos, sino la corrupción interna. Sabía que el peligro más grande no viene de los enemigos visibles, sino del corazón que se enfría en silencio. Hoy, esa misma advertencia sigue vigente. Muchos creyentes profesan el nombre de Cristo, pero viven alejados de la cruz. Dicen tener fe, pero no hay fruto. Dicen amar, pero no perdonan. Y Dios, en su infinita misericordia, está llamando al arrepentimiento antes de que el día del Señor llegue con fuego. Cada dificultad que enfrentamos, cada prueba que parece injusta, puede ser una purificación disfrazada. Dios está preparando a su pueblo para presentarlo sin mancha ni arruga. Y aunque a veces no entendemos su trato, debemos recordar que su corrección es señal de amor. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No hay castigo en la corrección divina, hay redención. Es el proceso necesario antes de la gloria prometida. Este mensaje no busca condenar, sino despertar. El Espíritu Santo está levantando una generación que no teme al fuego, sino que lo abraza como parte del proceso. Una generación que no se conforma con la apariencia de espiritualidad, sino que busca la presencia real de Dios, porque el juicio que comienza en la casa de Dios es también el preludio del avivamiento más grande. Cuando el pueblo se purifica, el cielo responde, y lo que muchos verán como juicio, los fieles reconocerán como el principio de la restauración. Así que, si estás siendo probado, no lo tomes como castigo. Tómalo como señal de que perteneces al Padre. Si Él te está corrigiendo, es porque aún te consideras suyo. Y cuando termine el proceso, tu fe será más fuerte, tu esperanza más viva y tu corazón más sensible a la voz de Dios.
El juicio que comienza en su casa no busca destruirla, sino prepararla para el día en que el rey regrese y la encuentre sin mancha, llena de amor y firme en la verdad. En todas las épocas ha habido quienes se burlan de las advertencias de Dios. Pedro lo anunció en su segunda carta. En los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Segundas Pedro 3:4. Esas palabras describen perfectamente nuestra generación. Vivimos en un mundo que ridiculiza la fe, que trivializa la Biblia y que trata las profecías como cuentos antiguos. Pero lo que los hombres llaman exageración, el cielo llama misericordia, porque cada profecía es un intento divino de evitar el desastre antes de que llegue. La burla siempre nace del orgullo. El corazón que se ríe de la profecía, en realidad teme su cumplimiento. Cuando la gente oye hablar del juicio o del regreso de Jesús, cambia de tema, bromea o dice: eso lo escucho desde niño y nunca pasa nada. Pero esa incredulidad no detiene el plan de Dios, solo revela quién está listo y quién no. El Espíritu Santo sigue hablando, aunque el mundo tape sus oídos. Dios no necesita la aprobación humana para cumplir sus promesas. En los días de Noé también se rieron. Durante 100 años construyó un arca bajo un cielo despejado, predicando un diluvio que nadie creía posible. Los hombres lo llamaban loco hasta que la primera gota cayó. Esa misma actitud se repite hoy. Muchos se burlan de la idea de un juicio final, pero un día se darán cuenta de que las advertencias no eran amenazas, sino oportunidades de salvación. La diferencia entre el burlador y el creyente no está en la información, sino en el corazón con que escuchan. Cada burla es como una herida en el corazón de Dios, no porque Él se ofenda, sino porque ama a quienes lo rechazan. Cuando alguien ignora su palabra, el cielo se entristece, no se irrita. Dios no quiere destruir al hombre, quiere que despierte. Por eso sigue enviando mensajes, sueños, señales y voces proféticas. Y aunque muchos cierren los ojos, la verdad sigue avanzando, inmutable. Porque ninguna risa podrá silenciar la voz del Creador cuando llegue su hora. Negar las profecías no cambia la realidad espiritual. Los acontecimientos descritos en la Biblia se están cumpliendo con precisión. Guerras, confusión moral, falsos maestros, engaño espiritual. Todo lo que parecía lejano ahora está frente a nosotros. La incredulidad se ha convertido en el sello de una generación que prefiere la comodidad antes que la verdad. Pero el pueblo que conoce a su Dios no se deja arrastrar, persevera en oración, firme en la esperanza, sabiendo que la oscuridad solo confirma que la luz está por aparecer. Cuando el hombre se burla de las profecías, no está rechazando palabras humanas, sino la voz del propio Dios. Sin embargo, incluso en medio de la burla, el amor de Dios permanece. Él sigue extendiendo su mano, invitando al arrepentimiento antes de que el reloj profético marque la última hora. Cada mensaje que oyes, cada oportunidad de volverte a Él, es un acto de gracia. Y un día, cuando todo se cumpla, muchos recordarán estas palabras y dirán: era verdad. Pero entonces ya no habrá tiempo para reír, solo para decidir. El mensaje sigue siendo el mismo. No ignores la voz de Dios. No apagues tu conciencia. No te escondas tras la burla colectiva del mundo. Las profecías no son historias de miedo. Son cartas de amor enviadas desde el cielo. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el día que los hombres dejen de reír, será el día en que el cielo comience a hablar. Y cuando eso ocurra, solo permanecerán de pie aquellos que creyeron antes de ver. Jesús fue claro cuando habló de los últimos tiempos. En Mateo 24, enumeró con precisión las señales que antecederían a su regreso. Guerras y rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos en diversos lugares.
falsos profetas y una creciente frialdad espiritual. Estas no son simples tragedias o casualidades del destino, son ecos del cielo que nos advierten que el día del Señor se acerca. Cada acontecimiento, cada crisis global es como una campana que suena, llamando al mundo a despertar antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en una generación que lo ve todo, pero entiende poco. Tenemos acceso a más información que nunca, pero hemos perdido el discernimiento espiritual. Cuando la tierra tiembla, lo llamamos fenómeno natural. Cuando la moral se derrumba, lo llamamos evolución social. Pero la Biblia dice que todo esto son señales, no coincidencias. El planeta entero está gimiendo, como si la creación misma clamara por la intervención de su creador. Son dolores de parto, anunciando que algo nuevo está por nacer, el reino eterno de Dios. Cada guerra, cada pandemia, cada desastre natural es un recordatorio de que el mundo está bajo un sistema que se desmorona. El Espíritu Santo sigue advirtiendo a los corazones atentos: despierten, el tiempo se acorta. Pero muchos prefieren el ruido de la distracción antes que el silencio que confronta. Y mientras la humanidad busca respuestas en la ciencia, la política o la economía, el cielo sigue repitiendo lo mismo: vuelvan a mí, porque el fin de todas las cosas se acerca. Las promesas de Dios no fallan, y sus advertencias tampoco. Las señales no están solo en los desastres, sino también en las personas. Jesús dijo que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. ¿No es eso lo que vemos hoy? Familias divididas, corazones sin compasión, violencia sin sentido, fe superficial. Hemos aprendido a sobrevivir, pero olvidamos cómo creer. La fe se ha vuelto una palabra decorativa, no una convicción. Sin embargo, incluso en medio del caos, Dios sigue sosteniendo a los suyos. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El problema no es la falta de señales, sino la falta de ojos espirituales para verlas. Jesús reprendió a su generación diciendo: «Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos». Hoy ocurre lo mismo. Analizamos los mercados, los climas, las tendencias, pero ignoramos lo más importante. El alma del mundo se está deteriorando. Y mientras el hombre busca soluciones humanas, el amor de Dios sigue siendo la única respuesta real a la oscuridad. Estas señales no deben causar pánico, sino despertar esperanza, porque cada temblor, cada crisis, cada sacudida nos recuerda que la historia no está fuera de control. Dios sigue gobernando desde su trono. Los que viven bajo su cobertura no necesitan temer. Al contrario, entienden que estas señales son la confirmación de que las promesas de Dios están más cerca de cumplirse que nunca. Son la evidencia de que el reino está por manifestarse con poder. Entonces la pregunta no es si las señales están ocurriendo, sino si las estamos escuchando. ¿Cuántas advertencias más necesitamos para despertar? El cielo está hablando, la tierra está respondiendo y el tiempo está corriendo. No es momento de miedo, sino de definición. Los que caminan con Jesús encontrarán refugio. Los que se burlan quedarán confundidos, pero todos verán. Porque las señales no anuncian destrucción, sino el regreso del Rey. El mundo clama por paz. Cada discurso político, cada tratado internacional, cada cumbre global tiene esa palabra en el centro: paz. Sin embargo, la Biblia advierte que llegará un momento en que los hombres dirán paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto sobre la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. Esta no será una paz verdadera, sino una ilusión cuidadosamente construida, una calma superficial que esconderá el caos espiritual más profundo de la historia humana.
El engaño de la paz falsa es una de las señales más sutiles y peligrosas de los últimos tiempos. No se presentará con violencia, sino con promesas. No se impondrá por la fuerza, sino por el consenso. Muchos creerán que la humanidad finalmente ha alcanzado su punto de madurez, que el progreso, la ciencia y la diplomacia pueden reemplazar la necesidad de Dios. Pero esa paz será el preludio del juicio, porque toda paz sin Cristo es una trampa, y todo equilibrio sin el Espíritu Santo es una mentira envuelta en luz. Los profetas ya lo vieron venir. Jeremías gritó: «Curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz». Jeremías 6:14. Esa frase describe a una generación que prefiere el consuelo antes que la verdad. El mundo actual busca una paz sin justicia, un amor sin arrepentimiento, una unidad sin Dios. Y ese deseo, aunque suene noble, está construyendo el escenario para el engaño final. Será una paz política, económica y religiosa que seducirá incluso a muchos que dicen tener fe. Jesús también habló de esto cuando dijo: «Mirad que nadie os engañe». Mateo 24:4. El verdadero peligro no vendrá del caos, sino de la aparente calma. Cuando el mundo crea haber encontrado estabilidad, cuando los pueblos hablen de unión y seguridad, entonces llegará la sacudida. Porque solo el reino de Dios puede traer paz verdadera. Todo intento humano de lograrla por medios terrenales terminará revelando su fragilidad. El corazón del hombre no puede producir lo que solo el amor de Dios puede sostener. Vivimos en una era donde se confunde tolerancia con verdad, silencio con sabiduría y relativismo con paz. Muchos ya han bajado su guardia espiritual, convencidos de que todo estará bien. Pero el enemigo no siempre ruge, a veces susurra. Promete bienestar mientras siembra adormecimiento. Promete libertad mientras ata el alma con cadenas invisibles. Y cuando la gente finalmente se da cuenta, ya está atrapada en una red de engaño espiritual del cual pocos logran salir. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo. Él mismo dijo: «Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. Esa es la única paz que resiste tormentas, que no depende de tratados ni de acuerdos, sino del Espíritu Santo habitando en el corazón. Todo lo demás es una copia barata, diseñada para distraer a los que no oran, para adormecer a los que ya no esperan su venida. Por eso, cuando el mundo grite paz y seguridad, el creyente debe mirar más allá de las palabras y discernir los tiempos. No se trata de miedo, sino de vigilancia. La Biblia no nos llama a entrar en pánico, sino a mantenernos despiertos. Porque mientras el mundo construye su propia versión de la paz, el cielo prepara la verdadera, aquella que solo vendrá cuando el Rey de Reyes regrese. Esa será la paz que no se romperá, la que no dependerá de hombres, sino del trono eterno de Dios. En la Biblia, las trompetas siempre han tenido un propósito sagrado. No eran simples instrumentos musicales, sino señales del cielo. Sonaban para anunciar batallas, convocar al pueblo o marcar la presencia de Dios. En el libro del Apocalipsis, esas trompetas adquieren un significado aún más profundo. Se convierten en heraldos del juicio divino. Cada sonido, cada vibración, anuncia una etapa del plan final. No habrá duda ni confusión. Cuando la trompeta suene, el cielo y la tierra sabrán que ha llegado la hora. El apóstol Pablo lo describió con esperanza en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que para el mundo será terror, para los fieles será salvación.
La misma trompeta que anuncia el juicio también anunciará la victoria de los redimidos, porque en el reino de Dios el sonido que asusta a los rebeldes es el mismo que levanta a los santos. En el Apocalipsis, Juan escucha 7 trompetas. Cada una revela una parte del juicio que vendrá sobre la tierra. Cuando suena la primera, la naturaleza se estremece. Con la segunda, el mar se vuelve sangre. Con la tercera, las aguas se contaminan. Con la cuarta, el cielo se oscurece. Y así, hasta que todo el sistema humano quede expuesto ante la santidad de Dios. No es crueldad, es justicia. Cada trompeta es una respuesta divina a siglos de rechazo, violencia y pecado. Pero entre el estruendo del juicio también hay misericordia. En Apocalipsis 8:3, un ángel ofrece incienso junto con las oraciones de los santos. Es decir, antes de cada juicio, Dios escucha las oraciones de su pueblo. El Espíritu Santo intercede aún cuando el mundo parece perder toda esperanza, porque incluso en medio del fuego, el amor de Dios sigue buscando almas que se arrepientan. El sonido de la trompeta no es solo advertencia, también es una llamada al arrepentimiento final. Imagina ese momento. El cielo se abre, el sonido retumba y el tiempo se detiene. Nadie podrá ignorarlo. Los reyes dejarán caer sus coronas, los ejércitos dejarán sus armas y todo ojo mirará hacia el cielo. Será el fin del silencio divino. La Biblia dice que hubo silencio en el cielo por media hora antes de que comenzaran las trompetas. Ese silencio es el respiro previo al acto final, la calma antes del fuego. Es el instante en que la justicia de Dios se prepara para hablar. Para los hijos de Dios, la trompeta no será un sonido de miedo, sino de reunión. Jesús dijo en Mateo 24:31, «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos». Ese será el momento más glorioso de la historia humana, cuando los fieles sean llamados por su nombre, cuando la fe se convierta en vista y cuando la esperanza se transforme en realidad eterna. Ningún poder podrá impedir ese llamado celestial. La trompeta del juicio no es solo un evento futuro. Es también un recordatorio presente. Cada vez que escuchas la palabra, cada vez que el Espíritu toca tu corazón, estás oyendo una pequeña trompeta espiritual llamándote al despertar. No esperes el sonido final para reaccionar. Hoy es el día para prepararte, para vivir con propósito, para buscar la presencia de Dios con todo tu corazón. Porque cuando la trompeta suene, ya no habrá tiempo para decidir, solo quedará responder. El cielo no permanecerá en silencio para siempre. Habrá un día en que los cielos se abrirán y el mundo verá lo que generaciones enteras han esperado, el regreso glorioso de Jesús. El mismo que fue rechazado, el mismo que fue crucificado, volverá, pero no como siervo sufriente, sino como Rey de reyes y Señor de señores. El apóstol Juan lo describió en el libro del Apocalipsis, capítulo 19. «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». Esa escena marca el punto culminante de toda la historia humana. El regreso de Cristo no será un mito ni un símbolo espiritual. Será visible, real, inconfundible. Todo ojo lo verá. Los cielos se llenarán de gloria, la tierra temblará y la humanidad entera comprenderá que la Biblia no mentía. Ese día no habrá lugar para dudas ni excusas. El Rey volverá con poder, rodeado por ejércitos celestiales, con su rostro resplandeciendo más que el sol. No vendrá a negociar con el pecado, sino a establecer su reino de justicia. Lo que comenzó en un pesebre, terminará en un trono eterno. Los hombres que una vez lo despreciaron, que se burlaron de su nombre, se lamentarán al verlo. Zacarías profetizó:
y mirarán al que traspasaron, y llorarán por él como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12:10. El mundo llorará no solo de miedo, sino de remordimiento, porque comprenderá que la salvación estuvo siempre disponible, pero fue ignorada. Sin embargo, para los fieles, ese día será el cumplimiento de todas las promesas de Dios. El llanto se convertirá en alegría, el dolor en gozo, y la espera en recompensa eterna. El regreso del Rey será el momento en que la justicia y el amor finalmente se abracen. Muchos imaginan a Dios como un juez distante, pero la verdad es que su juicio nace del amor. Jesús no vuelve para destruir lo que ama, sino para restaurarlo. Cada lágrima que el creyente derramó, cada oración que pareció no ser respondida, hallará sentido ese día. Porque cuando Cristo regrese, nada volverá a ser igual. El Espíritu Santo que nos consuela ahora será quien nos presente ante Él glorificados. Y no volverá solo para los santos del pasado, sino para todos los que hoy le esperan con anhelo. Cada generación que ha mantenido la fe viva verá el cumplimiento de su esperanza. Aquellos que murieron creyendo en las promesas resucitarán, y los que aún vivan serán transformados en un instante. Como dice 1 Tesalonicenses 4:16-17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El regreso del Rey será también el fin del reino de las tinieblas. Todo poder satánico será destruido, toda mentira desenmascarada, toda injusticia juzgada. La creación entera será liberada del pecado, y entonces comenzará el reino eterno, donde la esperanza no tendrá fin. Será el amanecer de una nueva era, donde la luz del Cordero iluminará todo, y su amor reinará por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿estás preparado para verlo? Porque ese día no será sorpresa para los que caminan con Él. Para ellos será la culminación de un amor esperado. Pero para los que le dieron la espalda, será el día más oscuro de sus vidas. Hoy todavía hay tiempo. El mismo Jesús, que un día volverá con gloria, hoy sigue llamando con ternura. Y mientras el mundo corre detrás de sus propias luces, el verdadero brillo está en el horizonte, el resplandor del Rey que viene. Cuando el Rey regrese, el mundo no celebrará de inmediato. Zacarías 12:10 profetizó un momento profundo y desgarrador. Y mirarán al que traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo unigénito. Ese será el instante en que la humanidad entera comprenda lo que hizo con el Hijo de Dios. Las naciones no llorarán solo por miedo, sino por remordimiento. Llorarán al darse cuenta de que rechazaron al único que podía salvarlas. Será el llanto más grande de la historia, el llanto de quienes amaron la oscuridad más que la luz. El llanto de las naciones no será un simple lamento emocional, sino un reconocimiento espiritual. Los poderosos verán que su fuerza no sirvió, los sabios entenderán que su conocimiento fue vano, y los incrédulos descubrirán que el Dios que negaban siempre fue real. La Biblia dice que todo ojo le verá, y eso incluye a quienes lo ignoraron, lo blasfemaron y lo consideraron una fábula. En ese momento el silencio será total. No habrá discursos, ni excusas, ni argumentos, solo lágrimas cayendo ante la majestad del Cordero. Será un llanto que cruzará fronteras. Ninguna nación quedará fuera. Reyes, gobernantes, ricos, pobres, libres y esclavos, todos enfrentarán la misma verdad. El Espíritu Santo revelará con poder irresistible la santidad de Dios y la culpa del hombre. Lo que hoy muchos llaman mito, mañana será la evidencia más clara, y aquellos que endurecieron su corazón verán lo que podrían haber tenido si hubieran creído. Cada lágrima derramada será el reflejo del amor rechazado, pero en medio de ese llanto colectivo habrá también lágrimas de gratitud. Los justos llorarán de gozo, no de miedo.
Llorarán al ver cumplidas las promesas de Dios, al contemplar al Salvador cara a cara. Llorarán porque la espera terminó, porque la fe que sostuvieron contra viento y marea finalmente se convirtió en vista. Esas lágrimas no serán de dolor, sino de liberación. Porque cuando el mundo se arrodille ante Cristo, los fieles reconocerán que todo valió la pena. La Biblia enseña que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, incluso en ese día de llanto universal, su misericordia estará presente. El amor de Dios es tan profundo que aun cuando el mundo llora, Él extiende su mano. Es el último acto de gracia antes del cierre definitivo. Todavía habrá corazones que se rendirán, aunque tarde. Y el cielo recibirá cada alma arrepentida, porque el corazón del Padre sigue abierto hasta el último segundo. Ese llanto será también una lección eterna, la de que el amor ignorado se convierte en juicio. El mundo llorará no porque Dios haya sido injusto, sino porque fue demasiado bueno y no lo comprendieron. Cada lágrima será testimonio de una oportunidad perdida, de una oración no hecha, de una esperanza desechada. Y en ese reconocimiento final, todos sabrán que Dios siempre advirtió, siempre esperó, siempre amó. El llanto de las naciones no será el final de la historia, sino el principio de algo nuevo. Después del dolor vendrá la restauración, después del llanto, la paz. Porque el mismo Jesús, que vendrá con poder y gloria, también traerá consuelo. Apocalipsis 21:4 lo promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El juicio dará paso a la salvación eterna de los que creyeron, y entonces las lágrimas que una vez fueron símbolo de culpa se convertirán en testimonio de redención. El día del Señor no será terror para todos. Para los fieles será el amanecer más esperado de la historia. Isaías 26, 20, 21 lo describe con ternura y poder. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Estas palabras no hablan de miedo, sino de refugio. Porque mientras el juicio sacude al mundo, los que permanecieron firmes en Jesús estarán guardados bajo la sombra del Altísimo. El mismo fuego que consume la injusticia purificará la fe de los santos. A lo largo de toda la Biblia, Dios ha protegido a los suyos en medio del caos. Salvó a Noé del diluvio, a Lot de la destrucción de Sodoma, a Israel en Egipto, y así lo hará con su pueblo en el final de los tiempos. La salvación no será una casualidad, sino el cumplimiento de su pacto eterno. Cada lágrima, cada prueba, cada oración que parecía no tener respuesta, habrá servido para fortalecer el alma del creyente. Porque la salvación no es solo escapar del juicio, sino permanecer en pie cuando todo lo demás cae. El Espíritu Santo será el escudo de los fieles. En un mundo dominado por el miedo, ellos tendrán paz. En medio del engaño, ellos tendrán discernimiento. Cuando otros duden, ellos seguirán creyendo. No porque sean más fuertes, sino porque han aprendido a depender del poder de Dios. La esperanza será su ancla, y las promesas de Dios su refugio. En ese día, los justos entenderán que su perseverancia nunca fue en vano, que su obediencia silenciosa tenía propósito y que el cielo nunca los olvidó. El mundo verá la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no. Mientras los impíos busquen esconderse de la presencia del Señor, los fieles correrán hacia Él. Porque han aprendido que la verdadera seguridad no está en la tierra, sino en la comunión con su Creador. Esa será la recompensa, habitar bajo la cobertura del amor de Dios mientras todo lo demás se derrumba. El juicio no los tocará, porque su vida está escondida en Cristo. El corazón de los fieles no temerá, porque conocen la voz de su pastor.
Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ese conocimiento mutuo será la clave de su salvación. No será una religión lo que los salve, sino una relación. En los días de oscuridad no se salvarán los más sabios ni los más influyentes, sino los que permanecieron fieles, los que caminaron en humildad y amor, los que guardaron su fe aun cuando el mundo los llamó locos. El día del Señor revelará quién realmente creyó. Muchos que aparentaban santidad se desvanecerán, y otros que el mundo ignoró serán exaltados. Porque Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Aquellos que en secreto mantuvieron su lámpara encendida serán reconocidos públicamente por su fidelidad. Serán como las vírgenes prudentes de la parábola, preparados, vigilantes, llenos del aceite del Espíritu. Cuando el esposo llegue, no serán sorprendidos, serán recibidos con honra. Y entonces se cumplirá lo que está escrito en Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa será la realidad de los fieles. No temerán el terror nocturno, ni la pestilencia, ni el juicio, porque el Señor será su refugio y su fortaleza. La salvación no será solo una promesa, sino una experiencia. Mientras el mundo tiemble, ellos descansarán. Mientras el caos reine, ellos cantarán. Porque el Dios que los llamó también los preservará hasta el final. Después del juicio vendrá la calma. Cuando el fuego del día del Señor haya purificado la tierra, surgirá algo nuevo, algo que los profetas solo pudieron ver en visiones, un amanecer sin sombra, un mundo restaurado. La Biblia dice en 2 Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa promesa no es poesía, es destino. El mismo Dios que creó el universo con su palabra lo renovará con su gloria. No será el fin de la historia, será el principio de la eternidad. El nuevo amanecer no será una simple transición, sino una transformación total. Todo lo que el pecado manchó será restaurado. No habrá más guerras, ni corrupción, ni lágrimas. La tierra, que antes gimía bajo el peso del mal, florecerá nuevamente. Los animales no temerán al hombre. Los pueblos vivirán en armonía y la presencia de Dios llenará todo. Será el cumplimiento de las promesas de Dios hechas desde el principio. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Imagina ese momento. El sol se eleva sobre una tierra renovada y la humanidad, ahora redimida, contempla lo que siempre anheló. Ya no habrá templos porque el Señor mismo será el templo. No habrá necesidad de luz solar, porque el amor de Dios será la luz que ilumine el mundo. El aire será paz, el sonido será alabanza, y la justicia será el lenguaje universal. Lo que comenzó con una caída en el Edén terminará con una restauración perfecta. En ese nuevo amanecer, la fe ya no será necesaria, porque veremos cara a aquel en quien creímos. La esperanza ya no será expectativa, sino realidad cumplida. Y el Espíritu Santo, que nos guió en medio de la oscuridad, nos habrá llevado a casa. Será el cierre del círculo divino, de la creación a la redención, del dolor al gozo, de la noche al día eterno. No habrá más despedidas, ni enfermedad, ni muerte. Solo vida y vida en abundancia. Dios prometió que enjugará toda lágrima y así lo hará. Cada herida sanará, cada pérdida encontrará sentido, cada oración será respondida con un sí eterno. El alma humana será libre, completamente libre. Ya no habrá culpa ni miedo, solo plenitud. Ese será el reino en el que reina el amor de Dios, el que fue anunciado por los profetas, sellado por la sangre de Cristo y confirmado por su resurrección. Todo lo que el pecado robó será devuelto multiplicado. El nuevo amanecer también será el cumplimiento de la oración más repetida de la historia. Venga tu reino,
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese día, esa oración dejará de ser súplica y se convertirá en realidad. El cielo y la tierra se unirán como uno solo. No habrá más distancia entre lo divino y lo humano, porque Dios habitará con su pueblo. Él será su Dios, y ellos serán suyos para siempre. Y así, después del día del Señor, la humanidad verá lo que siempre buscó: la paz perfecta, la justicia eterna y el amor de Dios reinando sin oposición. El amanecer eterno no conocerá ocaso, y su luz no se apagará jamás. Porque cuando Dios dice, sea la luz, esa luz nunca deja de brillar. Ese será el verdadero final, o mejor dicho, el comienzo de todo. Antes de que se cierre el telón de la historia humana, habrá un último llamado. No será una voz nueva, sino la misma voz que ha hablado desde el principio, la de Dios, llamando al corazón del hombre. Ese llamado resonará no con truenos, sino con amor. Será la última invitación al arrepentimiento, el último eco de la gracia antes del amanecer eterno. La Biblia lo deja claro: no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El juicio vendrá, sí, pero antes el cielo se inclinará una vez más para tocar al hombre con misericordia. El Espíritu Santo seguirá obrando, incluso cuando el mundo parezca haberse endurecido. Él susurrará en las conciencias, removerá recuerdos, despertará emociones dormidas, traerá convicción. Muchos, en ese tiempo, sentirán una inquietud que no sabrán explicar. Un llamado a mirar hacia arriba. Será el último esfuerzo del cielo para alcanzar a los que aún dudan. Dios nunca deja de amar, incluso cuando el tiempo se acaba. Cada suspiro de su paciencia es una oportunidad más para volver al camino. Pero ese llamado no durará para siempre. Habrá un momento en que la puerta se cerrará, como en los días de Noé. La lluvia no empezó sin advertencia, pero cuando cayó ya era tarde. Así será el fin. La gracia se retirará, no porque Dios se canse, sino porque el tiempo habrá cumplido su propósito. Y cuando eso ocurra, solo quedarán dos grupos: los que respondieron al llamado y los que lo ignoraron. No habrá un punto intermedio. La fe será el único pasaporte para entrar al reino. El último llamado no será un grito de condena, sino un clamor de amor. Dios no dice arrepiéntete para humillar, sino para sanar. Cada palabra suya es una invitación a la salvación. Pero el orgullo humano, tan antiguo como el Edén, sigue siendo el mayor obstáculo. Muchos preferirán tener la razón antes que rendirse. Muchos querrán vivir un día más en la oscuridad antes que abrir los ojos a la luz. Y sin embargo, la Biblia dice: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Hoy, no mañana. Este mensaje es urgente porque el reloj profético no se detiene. Las señales ya se cumplen, las trompetas ya resuenan a lo lejos y el mundo sigue corriendo hacia un punto sin retorno. Pero el cielo todavía espera por ti, por los tuyos, por los que aún pueden escuchar. El amor de Dios no se cansa, pero el tiempo sí se agota. Y ese tiempo no se mide en horas ni en días, sino en decisiones. Cada vez que eliges creer, el reino se acerca un poco más a ti. Muchos piensan que el último llamado será un evento visible, una voz desde el cielo, una señal espectacular. Pero en realidad puede estar ocurriendo ahora mismo en silencio dentro de ti. Puede que esa inquietud que sientes, esa lágrima que no puedes contener, sea el Espíritu de Dios tocando tu alma. No esperes otra confirmación. No esperes el desastre para reaccionar. La voz de Dios no grita, susurra, y ese susurro puede ser la diferencia entre perderlo todo o ganarlo para siempre. El último llamado es personal. No es para las multitudes, es para ti. Es la voz del Padre diciendo: vuelve a casa. No importa cuánto hayas fallado, ni cuán lejos hayas ido. Aún hay esperanza, aún hay tiempo. Pero ese tiempo se acorta.
Y cuando la trompeta final suene, no habrá segundas oportunidades. Responde hoy. Porque el amor que te llama no quiere castigarte, quiere salvarte. Aunque el juicio es seguro, el corazón de Dios sigue latiendo con misericordia. El mundo puede haberse alejado, la maldad puede haberse multiplicado, pero el amor de Dios aún espera. Su paciencia no es debilidad, es gracia. Él no se complace en el castigo, sino en el perdón. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la historia divina ha sido una sola. Un padre que busca a sus hijos. Y aun cuando el reloj profético avanza hacia su último segundo, ese amor sigue extendiendo la mano, esperando al que quiera volver. Jesús lo demostró en la cruz. Cuando todo el mundo le dio la espalda, Él abrió sus brazos. Cuando el hombre lo traicionó, Él respondió con redención. Esa cruz, levantada entre el cielo y la tierra, sigue siendo el puente por donde pasa la salvación. Y aunque los siglos han pasado, la invitación sigue siendo la misma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No hay pecado demasiado grande, ni vida demasiado rota que el Espíritu Santo no pueda restaurar. El amor de Dios no es una emoción pasajera, es una decisión eterna. Mientras los hombres cambian, Él permanece. Mientras el mundo se enfría, su amor arde igual, y ese amor no se detiene ante la rebeldía, sino que la enfrenta con gracia. Cada día que el sol amanece es una nueva oportunidad que el cielo nos da. Porque si Dios hubiera querido terminar con la humanidad, lo habría hecho hace siglos, pero no lo hizo. Porque ama y porque aún espera. Este amor no ignora el pecado, pero ofrece perdón. No cierra los ojos ante la injusticia, pero ofrece arrepentimiento. El juicio que viene no contradice el amor de Dios, lo confirma. Porque un amor que no corrige no es amor. El fuego que purifica no destruye al oro, lo refina. Así también, el juicio final no será el fin del amor de Dios, sino su manifestación más pura. Un amor que pone orden, que sana lo que el mal dañó, que limpia lo que el pecado corrompió. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios espera tanto? ¿Por qué no termina ya con el mal? La respuesta es simple, porque aún hay almas que salvar. Aún hay corazones que pueden volverse a Él, aún hay hijos pródigos que no han regresado a casa. Su amor sigue esperándolos, incluso cuando ellos ya no lo esperan a Él. Esa es la esencia del Evangelio, un Dios que no se cansa de amar, aunque el hombre se canse de creer. Pero ese amor también tiene un límite, el tiempo. Y cuando el tiempo se acabe, la puerta se cerrará. No porque Dios deje de amar, sino porque el plan se habrá cumplido. Por eso, este es el momento de responder, no mañana, no cuando todo sea más conveniente. Hoy, cada segundo que pasa es una oportunidad que no vuelve. Y mientras el mundo corre hacia su final, el cielo todavía susurra, aún te espero. El amor que aún espera es la razón por la que seguimos escuchando este mensaje. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque el Espíritu Santo sigue obrando, tocando corazones, encendiendo llamas que el mundo no puede apagar. Y ese amor, el amor que lo dio todo, que murió y resucitó, será también el amor que nos recibirá cuando el día final llegue. Porque al final de todo, cuando el juicio pase y el fuego se apague, solo quedará eso, el amor eterno de Dios. Después del fuego, vendrá la luz. Cuando el último juicio haya sido pronunciado y el mal finalmente sea derrotado, la creación entera respirará por primera vez en paz. Ya no habrá noche, ni sombra, ni dolor. Comenzará el reino eterno, el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el destino que los profetas anunciaron y los santos anhelaron. El Apocalipsis lo describe con palabras que sobrecogen el alma. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23.
El amanecer del reino eterno no será solo un nuevo día, será el comienzo de una realidad sin fin. Todo lo que alguna vez fue tocado por el pecado será restaurado. La Biblia dice que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. El tiempo dejará de contar, porque la eternidad habrá comenzado. Y los que guardaron su fe, los que creyeron sin ver, los que sufrieron por amor a Cristo, serán llamados bienaventurados, porque heredarán lo que el mundo nunca pudo ofrecer. Imagina ese amanecer. El cielo abrirse como una sinfonía de luz, las voces de millones cantando al unísono, los redimidos reunidos ante el trono del Cordero. No habrá templos, porque Dios mismo habitará con su pueblo. El Espíritu Santo, que antes consolaba en la tierra, será gozo total en la presencia divina. La esperanza dejará de ser una expectativa, porque se habrá convertido en vista eterna. Todo lo que alguna vez dolió, sanará. Todo lo que el pecado rompió, será hecho nuevo. En ese reino, la justicia no será una meta, sino una realidad. La paz no será un tratado, sino el ambiente natural del alma. Las naciones caminarán bajo la luz del Cordero, y los reyes de la tierra traerán su gloria ante él. Ya no habrá divisiones, ni fronteras, ni guerras. El lenguaje universal será la adoración, y el corazón humano, completamente libre, latirá al ritmo del amor de Dios. Lo que Adán perdió en el Edén, Cristo lo habrá recuperado para siempre. El reino eterno no será un sueño lejano, sino la consumación del plan divino. Todo lo que comenzó con una promesa en Génesis encontrará su cumplimiento en este amanecer sin fin. La salvación no será solo el rescate del alma, sino la restauración total de la creación. Cielos nuevos, tierra nueva, humanidad redimida. La historia no terminará con destrucción, sino con perfección, porque cuando Dios dice, hecho está, nada puede deshacerse. Los que lleguen a ese reino comprenderán el sentido de cada lágrima, de cada espera, de cada oración. Verán que nada fue en vano, que cada batalla tuvo propósito, que cada silencio de Dios era amor en proceso. Y entonces, con los rostros iluminados por la gloria del Cordero, dirán, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Ese será el coro eterno que resonará por los siglos de los siglos, sin pausa, sin final. El amanecer del reino eterno marcará la victoria definitiva del bien sobre el mal. Ya no habrá necesidad de profecías, porque todo estará cumplido. El hombre y Dios volverán a caminar juntos, como al principio, pero esta vez, sin posibilidad de caída, sin separación, sin fin. La eternidad comenzará no con miedo, sino con esperanza, no con lágrimas, sino con canciones. Porque el fin no es destrucción, es cumplimiento, y ese cumplimiento es amor puro, eterno, perfecto. El día del Señor se acerca, no como un rumor, sino como una certeza escrita en las páginas de la Biblia. Las señales ya están frente a nosotros. Los cielos se agitan, la tierra gime, la humanidad se divide. Pero los que tienen oídos espirituales saben que nada de esto es casualidad. Todo está cumpliéndose exactamente como Dios lo anunció. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza, porque quien pertenece a Cristo no teme al fin, lo espera como el principio de algo eterno. Hoy, la voz de Dios sigue hablando. Nos llama a despertar, a mirar más allá del ruido, a volver a la oración. Es tiempo de examinar el corazón, de dejar atrás la tibieza, de caminar en fe. No basta con conocer las profecías. Hay que vivir preparados. El Espíritu Santo nos recuerda cada día que aún hay oportunidad, que aún hay gracia. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. La decisión más importante de tu vida se toma ahora, no mañana.
Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Dios te está hablando. Él no busca perfectos, busca dispuestos, busca corazones humildes, dispuestos a decir: aquí estoy, Señor. No importa cuánto hayas fallado, su amor es más grande que tu error. Si hoy decides creer, no solo cambias tu historia, aseguras tu eternidad. Por eso, te invito a que escribas en los comentarios: estoy alerta, para declarar públicamente que esperas el regreso de Jesús. Dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete para seguir recibiendo palabra viva cada día. Recuerda activar la campana para no perderte los próximos mensajes proféticos que el canal prepara para ti. Porque aquí, en cada historia, el propósito es el mismo: recordarte que la salvación sigue disponible, que las promesas de Dios siguen firmes y que su amor no ha dejado de esperar. El día del Señor no se acerca con miedo, sino con gloria. Y aunque el mundo caiga, los que están en Cristo verán un nuevo amanecer. Nos vemos en el próximo video y recuerda, abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Que Dios te bendiga.